Arranca. Padre, te doy gracias que hoy día vamos a contemplar tu palabra. Te doy gracias de que hoy día voy a poder abrir una pequeña ventana al primer siglo. Voy a transportar a todas las personas presentes y a aquellos que nos ven a través del internet en la página, por favor, de YouTube. Suscríbanse a la iglesia El León de Judá en Miami. Aprieten el like y suscríbanse para que continuamente vean una serie enorme de videos, de testimonios, de relatos, de cortos mensajes de distintas personas representando esta iglesia que van a bendecir la vida de todos ustedes. Acostúmbrense a visitar nuestra página en YouTube. Ahí es donde Michael, usted va a estar ahí presente. Y mire, un día de aquí a mucho tiempo pondremos videos como usualmente hacemos, de tiempos en los cuales refrescamos y vemos. Y muchas veces me dicen, en esa película que pusieron, ¿quién es esta persona? ¿Quién es aquella? Y tristemente tengo que decir, a veces esa persona se cansó a la mitad del camino. Otros me dirán, ¿y a esa persona qué le pasó? Esa persona se quedó dormido a mitad del camino. Otros me preguntan, ¿y a este qué le pasó? Se le rompió una pierna, se asustó, cogió miedo, ¿de dónde se prende? se acobardó y ya no está. Yo creo que se disparó el break, ¿cierto? Pero la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Mira, ¿cuánto nos podemos dar por vencidos, Rafael? En la muerte, en otras palabras, ni siquiera en la muerte, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Te tengo prometida a todos aquellos que me aman. Mira las palabras del Señor, que seamos fieles hasta la muerte. Hoy día, en esta ventana que vamos a abrir al siglo primero, los voy a transportar a la primera iglesia que hubo en Europa. Fue fundada por el apóstol Pablo en el año 52. Escuchen esto, porque verdaderamente va a ser un impacto enorme en la vida de ustedes. Voy a ir a un libro en el cual he estado compartido, donde se hallaba Antonio, el piloto. Aquí, después de casi ya terminarse el Nuevo Testamento entero, escasamente en unos meses después de estar estudiando aviación, todos estos meses, él siempre ha tenido tiempo para la iglesia. Es más, a veces ha tenido que pasar exámenes y que volar. Y me dice, pastor, tuve que volar este domingo pasado, pero no me quiero perder otro. Ya le dije al profesor que se busque otro momento de hacerme las pruebas, que no sea el domingo, porque el domingo yo vengo para la iglesia. ¿Ok? Y estaba hablando con él de Filipenses, una epístola chiquitita, casi al final del Nuevo Testamento. Y de allí es que vamos a estar hablando, de ese pequeño libro. ¿Sabe cuántas páginas, Michael, tiene ese libro en la Biblia? 2 páginas nada más. Y muchos de ustedes nunca en su vida se han leído 2 páginas, ¿entiendes?, de una carta completa del apóstol Pablo a la primera iglesia que hubo en Europa. ¿Tú sabes cuántas personas había en esa iglesia? 3 personas. 3 personas había en esa iglesia. La iglesia más importante de toda Europa. ¿Ok? Y van a ver los personajes que la fundaron y van a ver lo que sucedió y transcurrió en el primer siglo a través de esta pequeña ventana que hoy les estoy abriendo
de la iglesia primitiva. Cuando esto sucedió, no existía ni una sola iglesia católica en Europa, ¿ok? No existía ni una iglesia evangélica en Europa. Nada que tuviera que ver con el nombre de Jesucristo jamás se había oído en Europa. Y los filipenses, que yo le dije a Antonio, en hebreo es representado por una letra muy extraordinaria, la letra Kaf. La letra Kaf en hebreo representa Keter. Keter en hebreo es corona. Y Dios ha prometido ahí en Filipenses, ¿entiende?, coronar de gloria a toda persona que le es fiel a Jesucristo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso de ser coronado? ¿Qué tiene nada? Algunos que a lo mejor nada más entienden lo que es la plata. Primero que nada, quien va a gobernar en el milenio, 1000 años, que Jesucristo va a gobernar al mundo desde la ciudad de Jerusalén, la verdadera ciudad santa, ¿ok? Porque otros dicen que hay otra ciudad santa. La única ciudad santa que hay en la Biblia se llama Jerusalén. Y desde allí Jesucristo en su trono va a gobernar el mundo entero. Y adivina, ¿entiendes?, quién va a estar gobernando todo rincón del mundo. La iglesia. La iglesia es quien va a gobernar al mundo bajo el mandato y la dirección. Por eso que el coronamiento es tan importante. Miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Voy al capítulo 1. En el futuro, Paola, tú vas a ser la persona que se va a encargar de esto. En el futuro, Paola la vamos a meter allá con la computadora. No sé cómo Antonio te va a tener que dar la mano entre ustedes dos a ver cómo lo hacen, para que nosotros podamos, cuando leemos la Biblia, tenerla también en la pantalla. Filipenses capítulo 1, vamos a leer 3 versos, o por decir 4 de la palabra de Dios. Los versos van a ser del 3 al 6. Filipenses 1, del 3 al 6. Mira lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros que estamos en la iglesia hoy día. Pablo es el que está hablando, ¿ok? Que de paso es el que funda la iglesia de Filipos. El primer misionero que sale de Jerusalén y cruza Asia para entrar en Europa, el apóstol Pablo, y entra precisamente a través de este pueblo llamado Filipos. Por eso que le habla a los filipenses. Dice, verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está hablándole a un grupo reducido de personas. Viaja de Jerusalén, cruza Asia, lo que hoy día Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, y entra a Europa. Y allí en Filipos, con 3 personas, y obvio, para alcanzar a 3 hay que alcanzar primero a 1, a 2, y después vienen 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Rafael, esta semana yo estaba pensando en ti. Mayelín, esta semana yo estaba pensando en ti. Michael, esta semana yo estaba orando por ti. Ya yo en mi espíritu vi que tú te ibas a parar aquí adelante, que yo te iba a invitar, que tú ibas a abrir el libro de Dios y ibas a ser el hombre más espectacular de este día. Jamás nos vamos a olvidar de ti. Dice, verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Fíjate, la palabra gozo implica expectativa, es alegría. Él está viviendo una satisfacción
antes del acontecimiento de algo grande que Él está vislumbrando por todos vosotros, por vuestra comunión. Comunión no significa coger una hostia y ponértela en la boca. No, eso no es comunión. Comunión es lo que estamos haciendo ahora. Estamos compartiendo unos con otros, que nos estamos viendo, que nos damos la mano, que nos estamos escuchando, que escuchamos a Michael, que escuchamos a Magdalena cantar la enseñanza que nos dio la pastora. No pregunten de cuál es el estado económico de ellos, porque a lo mejor, Aleja, el día de mañana, ¿entiendes? Cuando ya te mudes para acá, a lo mejor tú ganas poquito. Y tú sabes si lo justo que es Dios, que el que gana poquito, da poquito. Y el que no gana nada, ¿entiendes? Pues no da nada. Fíjate lo justo que es Dios. Y John, los que ganan mucho, ¿entiendes? Pues dan mucho. Y de esta forma Dios es perfectamente justo. ¿Por qué? Porque lo que pide de todas las personas es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y es la forma en la cual Dios nos mira y de pronto dice: déjame ver si es verdad el cuento de que me ama. ¿Ok? Magdalena ayer me reclamó. ¿Tú sabes por qué, John? Porque tú te acordaste, pero yo no. Que teníamos 45 años de casado. Y me dice: ¿te acuerdas de qué día es hoy? Digo, no. ¿Entiendes? Y me dijo: bueno, hace 45 años que nos casamos. Tú también estás en candela. Ok, bueno, ya tú sabes lo que hay que hacer. Así es la cosa. Sucede. Pues tú sabes qué, que de pronto caímos en cuenta y rápidamente solucioné la cosa. Hubo que sacar el billete, ¿entiendes? Llevarla a comer, ¿entiendes? Sí, porque si no estás en candela. Algunos de ustedes conocen eso muy bien, otros estamos aprendiendo, ¿ok? Estoy aprendiendo, ya yo me encargaré de que eso no pase el año que viene. Este año me pasó, pero el que viene no puede suceder. La cuestión es que siempre como humanos estamos en aprendizaje. Y dice aquí Pablo terminando: por vuestra comunión. Quiere decir que nosotros tenemos que tener una parte activa, ¿ok? En la palabra eclesía, una palabra que no es en español. Eclesía en griego, koiné, quiere decir son los que son sacados fuera del mundo. Dios te saca fuera de la rutina del mundo. Eres rescatado del mundo. Es lo que significa iglesia. ¿Ok? Porque muchas veces perdemos la noción y no tenemos ni idea de lo que quiere decir. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Mira, Pablo dice que él está persuadido, convencido por completo. ¿Ok? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir, muchas veces tú sabes dónde viene la cobardía de los creyentes, que en el principio todo es muy simple. ¿Por qué? Porque le decimos: Jesús, perdónanos. Y él se vira y le dice al ángel que registra, le dice: oye, borra todo lo que ha cometido en su vida. Todos los pecados borrados, ya no hay ni uno ahí ya. De este día en adelante, todo es borrado. Y si se mantiene en la fe, cualquier pecado que cometa, también se lo voy a perdonar. Quiere decir que él está consciente de que el creyente puede fallar. No es que el creyente no pueda fallar, pero por cuanto permanece en la fe, en la comunión unos con otros,
siempre puede venir y admitir, como lo hacemos y lo acabo de hacer hace un rato, decir: Magdalena, perdóname, Dios, perdóname. ¿Entiendes por qué? Porque Rafael fallamos. Pero no podemos tener como norma el fallar, porque la Biblia dice algo muy específico sobre eso. Dice y da a entender que si nosotros repetimos las cosas en las cuales fallamos ayer, y esto no dice ni el mes pasado, ayer, entonces nosotros somos culpables de crucificar a Jesucristo de nuevo. En otras palabras, la impresión visual es de que no podemos estar repitiendo las mismas cosas en las cuales fallamos ayer. Ayer en que fallé, día 1, ¿no? Fue ayer, día, ¿entiendes? De esa ceremonia que tenía que recordar yo, pero se me olvidó, ¿entiendes? Pero pedí perdón, ¿entiendes? Dije, no lo vuelvo a hacer, y rápidamente hice enmienda. El problema es que la gente se cree que Dios les va a tolerar todo lo que a ellos les da la gana. No, eso no funciona así, ¿entiendes? Pero lo importante que queremos ver aquí es que Pablo nos dice: el que comenzó esa buena obra en ustedes, ¿ok?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, la única diferencia, si tú te fijas, es que tú comenzaste solo o sola, pero ahora vas a estar acompañado desde ese día en adelante. En otras palabras, ahora vas a ir de la mano con Jesús. Ahora lo vas a estar considerando Él en todo momento, y Él hará la diferencia en tu vida. Michael, tú te paraste hoy día delante de Dios con tu Biblia en la mano y tú leíste un verso poderoso de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno baja de este altar o cuando uno sale por esa puerta, las presiones del mundo son tan grandes y tan fuertes que rápidamente viene el enemigo del alma de todos ustedes. Y te digan: no le hagas caso a ese loco, ese viejo está loco, ese viejo no sabe lo que dice. ¿Tú comprendes? Y de pronto tú estás por ahí: estará loco de verdad. Y tú te pones a pensar y digo: no me suena tan loco. Papi, ¿tú crees que está loco el pastor? Es como un cuento de un niño que vino una vez a la escuelita dominical de la iglesia y la mamá estaba esperando que regresara a la casa, y cuando regresó a la casa le dijo: mijito, ¿qué te enseñaron allá? Dice: ay mami, tú no vas a creer lo que me enseñaron allá. Y le dijo: mi hijo, cuenta. Le digo: no, mamá, si tú no lo vas a creer, si tú no lo vas a creer, yo tampoco lo voy a creer, mamá. ¿Y qué te dijeron? No, estaban hablando de un Moisés que se paró en el medio del mar y le dijo que se separaran las aguas. Y de pronto vinieron unos aviones y empezaron a tirar bombas y de todo, y de pronto se secó, ¿entiendes?, las aguas, y pasaron todas las... Dios, ¿de verdad que te dijeron eso? Y el niño dice: ay no, mamá, eso es una mentira. Si te digo lo que me dijeron de verdad, tú no lo vas a creer. Me dijeron que fue Dios el que separó las aguas, y Dios es invisible y nadie lo puede ver. ¿Cómo vamos a saber que eso fue que sucedió de verdad? En otras palabras, la verdad hay veces suena más increíble que hasta la mentira. ¿Por qué? Porque la mente humana está condicionada de esa forma. Miren lo que pasa. En esta carta, porque las epístolas, la palabra epístola, en griego lo que quiere decir es carta. Aquí tiene 2 hojitas, quiere decir son 4 hojas. Pablo se dirige a ellos y menciona a su acompañante Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Él llama a Timoteo mi hijo en la fe. En otras palabras, este muchacho joven que acompañaba a Pablo estaba siendo educado para un día tomar el lugar de Pablo, para un día ser un gran líder de la iglesia.
que Pablo confiaba más en Timoteo que en el apóstol Pedro. Fíjate cómo es la cosa. Muchas veces nosotros nos confundimos porque cuando vemos a un personaje humano, sea hombre o mujer, de pronto no entendemos la grandeza del personaje que está delante de nosotros. ¿Por qué? Porque vemos la humanidad de la persona y no vemos el llamamiento divino de la persona. Por eso que él a Timoteo le llama su hijo en la fe. Y lo menciona no para atribuirse él más poder o apoyo, porque alguien puede venir a usted o un embajador va a un país y dice: yo vengo en el nombre de la República de Colombia, y todo el mundo lo recibe como un embajador, no importa dónde esté, porque no es que viene en su nombre, tiene un nombre de una autoridad más grande que es relegada a él para que los intereses de su país, en este caso Colombia, sean representados. Que es lo que muchas veces nos pasa. No, Timoteo estaba ahí para observar la conducta y tener comunión con Pablo en la explicación de todo lo que iba a hacer. Quiere decir que el título es honorario y es uno de cercanía y convivencia con el apóstol Pablo. Él podía decir: no, yo estuve en el barco con Pablo, yo estuve cuando pasó esto, yo estuve cuando pasó lo otro, yo estuve cuando se presentó tal dilema y como Pablo solucionó el problema. La cuestión es que él era un compañero misionero especial con Pablo. Y se dirige en esta carta a todos los santos. Mira qué palabra esta, Mayelín. Pablo le habla a todos los santos. Y uno preguntaría: ¿y quiénes son los santos? Los santos son la gente viva que estaban allí en la iglesia. Los santos no eran unas estatuas colgadas. No, eso no tenía absolutamente nada que ver con la idea de la iglesia primitiva. Acuérdense que dije que no existía en Europa ni una sola iglesia y que esta de la cual estoy hablando tenía 3 personas nada más. ¿Ok? Esto es importante que nosotros lo captemos con claridad en el día de hoy. Ahora, si la iglesia de Filipos, que está propiamente a la entrada a Europa, una vez que se cruza desde Asia, desde Turquía, él llevó a cabo algo. El primer punto que tocaría no era ni territorio que se acercase a donde él quería llegar, porque él andaba buscando llegar a Grecia, de Turquía pasar a Grecia. Pero lo curioso es que en todo esta vuelta, donde el puerto donde él llega, porque Filipos no era puerto, se llama Neápolis. Y en aquellos tiempos Neápolis era puerto no de Grecia, sino de Tracia. ¿Quién es ese país Tracia? Nunca he oído de él en el mundo. Hoy día Tracia se llama Bulgaria. Quiere decir que el primer punto no estaba tocando, sino era en el medio de montañas, de un pasaje peligroso. Había por el medio un pequeño valle que se pasaba y allí estaba la ciudad de Filipos. Filipos, curiosamente, era una ciudad en Grecia, en el área de Macedonia, que fue fundada porque el Imperio Romano empezaba a chocar con las fuerzas de Tracia y con otras fuerzas que tenían mucho poder para ese tiempo. Y los soldados romanos estaban ya cansados de la guerra y fundan la ciudad de Filipos para que entre todos esos ex militares romanos se uniesen con los griegos y estableciesen ese puesto para espiar
todo el movimiento. Filipos no tenía gran comercio. Filipos no era una ciudad comercial, sino una militar combinada con un pueblo griego muy afable, muy agradable. Pero no había más nada. Y ese es el lugar al cual Pablo llega. Para este tiempo, ya hacía 30 años de la ascensión de Jesús. Jesús había resucitado, fue recibido en gloria, fue visto por 500 personas que lo vieron literalmente subir al cielo. 500 personas fueron testigos de la ascensión de Jesús. Y en este sentido de la palabra, Pablo es el primero que llega allí a Macedonia, a esa región del norte de Grecia, por el simple hecho de que él tuvo un sueño en el cual un hombre macedonio le suplicaba: Pablo, por favor, ven y ayuda. Cualquiera de ustedes que tiene un sueño así pensaría: esto es una bobería, yo a esto no le voy a hacer caso. Pero Pablo conocía a Dios muy bien y cómo Dios funcionaba. Y le dijo: allá voy. Dios me está diciendo que hay gente que me necesitan allá. Y la realidad de esto, Rafael, es que es muy fácil decir: pues arranco para allá. Pero Rafael, ¿y quién va a mantener a la familia cuando tú te vayas para allá porque tú tuviste un sueño? ¿Qué cuento chino tú le vas a hacer acerca de que no, que voy a ir, que Dios me dijo que vaya para tal lugar y de todo, y los biles no están pagados? ¿Ok? Muchas veces nosotros deshumanizamos ciertas cosas y ciertas revelaciones de Dios. En el caso de Pablo, Pablo era soltero, no estaba casado. Por ejemplo, Pedro sí estaba casado. Esto nos da a entender que no juega ningún papel en las escrituras de que los pastores no se casan. No, los pastores sí se casan porque son hombres como cualquier hombre normal y tienen derecho a tener sus familias y de todo. Todo lo otro es un cuento y un invento, no está en las escrituras. Lo curioso de todo esto es que cuando Pablo tiene esta revelación y al tiempo que él llega a Filipos, él hace lo mismo que él siempre hacía a cualquier lugar donde iba. Primero buscaba la comunidad judía para ver si había, pero en Filipos no había sinagoga. Pero oyó de que cerca de un río había unas cuantas mujeres que se reunían a orar. Y dijo: bueno, pues no hay, mientras encuentro a ese hombre, pues ¿qué hago yo? Me voy para el río donde esas mujeres se reúnen a orar. Pero en el camino que él va para ese río, sale una mujer esclava que era gobernada por su amo, porque ella tenía un espíritu, dice la Biblia, pitónico. En otras palabras, porque había un demonio que hablaba a través de ella. Y lo que decía el demonio era una verdad. Decía: estos hombres son siervos del Altísimo Dios. Hablando de Pablo y Timoteo. Pero tanto mortificaron a Pablo que se vira y le habla al Espíritu y dice: te reprendo en el nombre de Jesús y te mando a que salgas de esta muchacha. Y la muchacha vuelve a sus cabales. Pero se pusieron bravísimos los dueños de ella, porque ya no podía hacer lo que hacía antes. Se le acabó la brujería, ya no funcionaba. Pero se acercó a Pablo y estaba de lo más contenta de estar allí con ellos. Pero en todo este tiempo había una mujer muy rica llamada Lidia. Y Lidia, dice la Biblia, que era vendedora de púrpura. En otras palabras, ella vendía las telas más costosas que solo las mujeres de mucha opulencia podían comprar.
Y Lidia se le queda escuchando a Pablo. Y no solo se le queda escuchando, sino que acepta el mensaje del apóstol Pablo. Se une al apóstol Pablo y le dice: tú y Timoteo van hoy día a mi casa, ¿entiendes? Porque ustedes no tienen para dónde ir. Y los recoge. En todo este proceso y tiempo ya hay dos. Una esclava, que fue liberada, que estoy seguro, la Biblia no lo menciona, que ya sea que Pablo pagó por ella o Lidia le dio el dinero a Pablo para comprar su libertad, ¿entiendes? Y ahora está una mujer esclava, liberada, poseída de un demonio, que ahora se une a una mujer de la más alta alcurnia. Y ahora Pablo tiene a dos discípulos. Pero da la casualidad que con anterioridad a este viaje, Pablo y otro hermano llamado Silas los agarran presos porque no los toleran allá en Asia, donde él estaba, y terminan en la cárcel. Pero como Pablo y Silas lo único que hacían era orar y cantar a Dios, una noche el carcelero se le acerca y le dice a Pablo y a Silas: señores, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Para que el Dios este de ustedes me perdone. Y le explican, y el carcelero se convierte. Aquí están los tres primeros hermanos de la iglesia. ¿Ok? La esclava que había sido pitonisa. La mujer rica que alberga a Pablo y a Timoteo en su casa. Y la iglesia empieza en la casa de la mujer rica. Y un carcelero que se convierte por medio de Pablo y otro llamado Silas, que parece que coinciden en Filipo, y ahí está la iglesia formada. La primera iglesia, la más importante de toda Europa por completo. A lo mejor ustedes le han hecho cuentos, entienden, Europa de otras iglesias. A lo mejor le han hablado, entienden, no quiero ni mencionar ninguna de las enormes catedrales de Europa, porque son muchas, ¿ok? Pero la más importante es la iglesia de Filipo y tenía 3 personas, ¿ok? Pero ¿qué sucedió con esas 3 personas? Que bueno, de pronto, cuando uno es fiel a Dios, la influencia de uno, la influencia tuya, Rafael, la está viendo tu mujer, la está viendo tu hijo, la está viendo inclusive en el día de hoy. ¿Entiendes cómo se dice la palabra en español, Magdalena? Ayúdame. Suegra. Esa es la palabra que ando buscando. ¿Ok? Suegra. Y de pronto dice: oye, yo creo que Rafael de verdad que está en serio con esta cosa. Pero ¿qué le habrá pasado a Rafael? Vamos a tener que ir allá a chequear a ver qué es lo que está pasando. ¿Entiendes? Porque verdaderamente, ¿entiendes? Que esto no está muy creíble que digamos. Y de pronto la familia entera de Lidia se convierte. Ya no son 3 nada más en la iglesia. Ahora viene la familia de ella. Pero cuando los que tenían el negocio con la otra empezaron a crear conflictos, porque producto de todo esto, Pablo termina preso. Mira, ¿a qué pastor que le dicen: oye, ven para acá, para Filipo? ¿Entiendes? Que aquí te necesita la gente, te andan buscando para que tú hagas la obra de Dios y termine de pronto en la cárcel. ¿Entiendes? ¿A cuántos pastores estuvieran dispuestos a ir para allá, para Filipo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente se cree que esto es fácil. La realidad es que termina preso. Pero ¿quién le iba a decir que si no era así, el carcelero no se iba a convertir? Y la Biblia da a entender que toda la familia del carcelero se convirtieron también. Quiere decir que ya la cosa está cambiando dramáticamente. Roma está viendo militarmente, acuérdate que la iglesia
católica no existía ni existió sino hasta el año 302. Estamos hablando aquí de 250 años antes de que existiese, ¿entiende?, nada que tuviera que ver, ¿entiende?, con las religiones modernas que hoy día existen. Ninguna de ellas, no existía ninguna. Y las palabras de Pablo a los filipenses son muy simples en este sentido. El mensaje retumba en los oídos de Pablo. Ven a Macedonia y ayúdanos. Fue todo lo que el Espíritu Santo le dijo a través de ese sueño a Pablo. No tenía más nada, no le dio dirección, no le dio el celular de nadie para llamarlo. Tú comprendes, cuando llegara allá, nada, nadie para prepararle comida, no le garantizaron ni siquiera que lo iban a llevar a McDonald's. ¿Ok? Pelado por completo. Ven y ayúdanos. Y se acabó el cuento. Pero gracias a Dios por todos los que vienen y ayudan a cualquiera en el mundo. Porque yo no estuviera aquí si alguien no me hubiera hablado a mí. John, alguien te habló a ti. Alguien, Paola, antes que te hablásemos nosotros, te habló a ti. Dios fue preparando y continuará preparando el camino, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiere decir que eso se va a cumplir así? No, porque Dios respeta el libre albedrío de todo ser humano. Hay gente que no van a querer. Hay gente, mira, yo la semana pasada cuando salí aquí me esperaban en un hogar que tenían tremenda fiesta andando, entiende, todo el mundo divirtiéndose en la piscina, todo el mundo, todos riquillos, con barcos, esto aquí, allá y lo otro, entiende, y listo por recibirme. ¿Por qué? Porque una muchacha descarriada, ¿ok?, una muchacha descarriada con temor a Dios quiere que yo esté cerca de ella. Muchas veces te sorprenderán que hay gente que tú crees que les va muy bien la cosa, ¿entiendes?, que ellos están conscientes de lo mal que están con Dios. Dios siempre está buscando cómo salvar a una persona. Había poca fe en Dios en el mundo entero y había mucha inmoralidad en el primer siglo de la iglesia. Y la pregunta clásica era, ¿qué es verdad? Los griegos están hablando de distintas filosofías. Dicen que que el otro, que los espíritus, a quién vamos a creer en el medio de todo esto. Y de pronto el Evangelio de Jesús arrasó al mundo en 20 años. El mundo primitivo en 20 años fue arrasado con el Evangelio, empezando en Jerusalén. En el judaísmo, entiende, todo el mundo se asustó con Jesucristo, porque la gente, entiende, iban a escucharlo y no entendían claramente de por qué, pero dice, habla diferente a todos los otros, no anda buscando nada, lo que anda es haciendo milagros y señales que no hay quien se compare con él. Jesucristo se destacaba indiscutiblemente, y ante tanta confusión moral, ese dicho que es verdad, aún hasta Poncio Pilato se lo preguntó a Jesús. ¿Entiendes? Porque nadie sabía ni tenía idea de qué creer. La confusión era tan grande en el mundo. Y aparece la revelación del cielo en la vida de una persona simple, el llamado Cristo. Cristo Jesús, Salvador del mundo y sin ningún interés terrenal. Lo andan buscando y le dicen, ¿dónde es que tú vives? Y Jesús responde, las zorras tienen dónde refugiarse, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
En otras palabras, ¿para qué me andan buscando a mí si yo soy menos que una zorra salvaje de los campos? Que ella por lo menos tiene una casa, yo no tengo mi casa. ¿Entiendes? Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. El mundo entero le pone los ojos a Jesús. El mundo vio por primera vez una vida perfecta, no un ideal, pero un ser único que se manifestó como nadie jamás lo hizo, único en majestad solitaria, en belleza interior, no física, porque la Biblia da a entender que Jesús no era bien parecido. Quiere decir, la Biblia dice con exactitud, ¿entiendes? Que no hallaron ningún parecer en él. En otras palabras, lo vieron y más bien lo vieron feuco. ¿Ok? Quiere decir que no vieron nada lindo de este Jesús, pero era bello por dentro, era incomparable. En absoluta pureza y totalmente compasivo. ¿Ok? Se apiadaba de cualquiera. Cuando vienen y le traen una mujer que la quieren matar a pedrada, entiende, por ser aparentemente para algunos prostitutas, entiende, él empieza a escribir en el piso: mentiroso, ladrón, tramposo, dice malas palabras. Hizo una lista grande y le dijo: el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y después de la lista, nadie le tiró la piedra porque querían matarla a ella, pero algunos de ellos eran mujeriegos, adúlteros, ¿entiendes? Tenían 20 faltas. Y cuando él dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están tus acusadores? La mujer dijo: todo el mundo se fue. Y Jesús, ¿tú sabes lo que le dice a la mujer? Mujer, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Fue lo único que le dijo. La mujer se fue atónita, asustada. ¿Quién es este hombre? ¿Entiendes? Que me perdona de pecado, que me dice que me vaya, que no peques más, que sabe él de mi vida. ¿Entiendes? Y empieza el mundo entero a confrontar las realidades que este Jesucristo extraordinario estaba promulgando por toda la tierra de Israel. Teniendo respuesta para la existencia y la razón terrenal convincente. Todo aquel que se le aceptaba. Cuando venían a cobrar impuestos, le preguntan a Jesús: ¿y qué dices tú? ¿Hay que pagar impuestos? Jesús pide una moneda. Le dan una moneda y dice: ¿quién es este que está aquí en la moneda? Y le dicen: ese es César, el que manda por toda esta tierra. Y Jesús dice: qué bueno. Pues bueno, denle a César todo lo que César dice que hay que darle a él. Y denle a Dios todo lo que dice Dios que hay que darle a él. Mira qué respuesta. Nadie jamás había hablado así. No hay otro como este Jesucristo. Y la pregunta mía es muy simple. Yo me leí el Bhagavad Gita desde que yo era jovencito. Yo me leí, ¿entiendes?, un sinnúmero de todos los grandes pensadores que pueda haber de un extremo del mundo a otro. Pero cuando me leí la palabra de Dios, me di cuenta que no había ninguno como este Jesucristo. Y la pregunta es: ¿a quién iremos? Dijo Pablo, Pedro, perdón, si tú tienes las palabras de vida, porque Jesús estaba listo a despachar a los 12 discípulos y a mandar a todo el mundo para su casa. Y Pedro le dice: ¿pero a quién iremos si tú eres el único que tiene las palabras de la vida? El apóstol Pablo llegó un momento a decir algo muy conmovedor. Y yo creo que va a haber que mencionar sus palabras. Pero me acuerdo también de algo que dijo Juan Michael en el libro que tú te estás leyendo, que dice la palabra de Dios: escrito está en los profetas
fuimos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, dijo Jesús, viene a mí. En otras palabras, yo no sé qué fue lo que ustedes aprendieron en la calle, pero en la calle lo que te enseñan son 1000 mentiras. Pero si alguno ha sido instruido por el Padre, ese que ha sido instruido por el Padre, cuando oye hablar de mí, viene a mí. Fíjate que no dijo a una religión, a otra más. No. A mí, dijo Jesús. Y Pablo, cuando conoció a Jesús, que él mismo admite ser un enemigo de la iglesia. Pablo, enemigo de la iglesia. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo, cuando dijo esas palabras, no es que él dejó de ser un ser pensante, pero cuando llegas a una revelación de Dios, te das a entender que nunca te conocerás a ti mismo o a ti misma hasta el día en el cual Jesús sea el Señor. La palabra Señor quiere decir el que manda, el que dirige, el que tiene el programa en sus manos, el que determina qué es lo que vas a hacer con la vida tuya. Porque no te toca a ti, pastor, determinarla. Aleja, no te toca a ti. ¿Por qué Dios te tuvo que traer de un lugar tan lejano como Cali, Colombia, para venir a los Estados Unidos, para que conozcas a tu novio, para que lo guíes a los pies de Jesús? Y hasta el día de hoy estamos hablando de uno de los hombres más íntegros, yo en esta iglesia, que tú y yo nos sentimos orgullosos de que se pare al lado nuestro, porque es un orgullo para nosotros como comunidad de fe. En palabras y vidas de San Pablo, esto se dio vívidamente también. Pablo lo dejó todo. Mire, mi querido hermano, Filipo fue esa primera ciudad a la que Pablo arribó, sin saber qué esperar. Y lo que encontró fue nada, ya que todo parecía que estaba virado al revés. Filipo era la única vía directa que había. En un futuro, todo el mundo que cruzara desde Asia a Europa tendría que pasar por allí. No quiero decirles a ustedes por qué en la mente de Dios estaba Filipo. No podía Dios haber sido más inteligente en escoger un lugar. ¿Y a dónde fue que llega el apóstol Pablo? A un río. El día que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es como un río vivo, un río puro que trae agua fresca al alma, todo lo demás se desploma ante de él. Es cuando lo mismo que sucedió cuando se paró Sansón, que le cortaron el pelo y lo creían destruido en el templo de Dagón, que de pronto él conoció que había pecado y le dijo a Dios, dame fuerza una sola vez más. Y se habían reunido miles de personas allí para burlarse del Dios de Israel y para burlarse de este hombre Sansón, que se paró entre los pilares del templo ciego y empujó las paredes, y se cayó el templo de Dagón y mató a 4,000 idólatras de un solo golpazo. Quiere decir que hizo más en su muerte que en su vida. Esta ciudad militar, o mejor dicho, de ex militares romanos, que Augusto César había plantado allí, dándole un escape supuestamente a las presiones militares del día, poco se podía imaginar él que sería el lugar fértil donde Dios levantaría la primera iglesia de Europa, una que verdaderamente brillase con la gloria propia de Dios, no con una falsa religiosidad, no con bagazo putrefacto de ceremonias y rituales y mentiras que no traen provecho al alma. Los macedonios
como gente agradable que eran, no eran como los escépticos filósofos de Atenas, ni como los sensuales pecadores de Corinto, con los cuales Pablo también tuvo muchos problemas. Tanto en Atenas le tuvo que predicar a la gente, dice, vi un templo dedicado al Dios no conocido. Dice, a ese es el del cual yo vengo a predicar, de un templo que ustedes mismos levantaron, que dicen que no saben ni a quién le han levantado el templo, porque de todos los templos que ustedes han hecho aquí en Atenas, todos son dedicados a dioses falsos. En Corinto vio la corrupción a un nivel tan extremo que esconde algunos de los secretos de la iglesia primitiva. Pablo era el que iba a poner en orden las cosas. Solo unos pocos alrededor de aquel río parecían interesados en buscar a Dios. ¡Qué conglomerado de gente más distinta! Una mujer esclava. Esto es lo que Dios había escogido. Porque Dios dice que hay veces Él escoge los vil del mundo para confundir a los sabios. Él escoge lo que la gente a veces quiere despreciar para manifestar su gloria en las vidas de ellos. Y estos vendrían a ser la iglesia extraordinaria de Filipos. Y así vemos la bendición del cristianismo, hermano. Yo la veo en tres manifestaciones. Número uno, la familia de Dios, la comunidad de los creyentes. Esto es más grande que la familia sanguínea, Rafael. Más grande. ¿Por qué? Porque es una familia que se basa no en su pasado histórico, se basa en algo nuevo que Dios está haciendo. Gente que eran desconocidas y de pronto ahora Lidia se mira y le dice al esclavo, ¿cuál es el problema tuyo? No, imagínate, antes yo tenía un espíritu que decía una pila de cosas por ahí, la gente pagaba un dinero y ya se fue. ¿Entiendes? ¿Y ahora qué hago? Y Lidia le dijo, ay mi niña, estate tranquila que yo te voy a poner a trabajar para mí. Ahora tú y yo vamos a trabajar juntos y vamos a servir a Dios y vamos a ganar dinero. De pronto la esclava era libre. Ya no tenía esa influencia que arrastraba malévola y ahora de pronto estaba al lado de una mujer, hermano, verdaderamente no solo esplendorosa y generosa, sino que iba a cuidar de ella. Pastora Adriana, yo he visto a mujeres que se han beneficiado del calor y el cariño cristiano tuyo, que tú las has bendecido y has tenido manos sueltas para todo ello. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos da y esa misma generosidad se manifiesta dándoles a otros. John, tú has bendecido a muchas personas y muchas veces pensamos, ¿entienden? En aquello que nosotros soltamos y no nos damos cuenta que Dios da a entender con mucha claridad que en el momento de tu necesidad Dios va a estar contigo. Dios te va a dar la mano, Dios te va a levantar. No importa lo que digan otras personas, lo que importa es lo que dice Dios. La segunda cosa es la hospitalidad cristiana. ¿Sabes lo que es el hecho de que Pablo llegaron allá y estaban buscando un Hilton y no había Hilton? ¿Entiendes? Y buscaron otras cadenas de hotel y no había. Y de pronto le dice a la mujer rica que no te preocupa, no, que no sé dónde vamos a dormir esta noche. Y ella echa a reír y se vengan conmigo para mi casa. Y cuando llega a la casa manda a prepararles comida, no es que ella la iba a cocinar ni nada. ¿Entiendes? Empezó a mover las conexiones que tiene, porque Dios empieza a unirnos y nos da fuerza a través de los contactos y las conexiones que tenemos. Muchas veces la gente no ve la plusvalía de la iglesia en ese sentido. Y la tercera es la igualdad de los ricos, los pobres, los esclavos y los exaltados, que ahora son liberados en Cristo y forman una familia en la cual no hay
diferencia de status quo. Todos somos iguales para Él. Todos somos parte de la familia de Dios. Esto el mundo no lo conocía. Esto no era parte de la realidad del día. Y de pronto empezaron las masas a convertirse por todos los rincones del mundo, al extremo que cuando empezó a desarrollarse esto, ni el imperio romano podía contra la iglesia. No podía contra ella. Y comienza a ver la prominencia de mujeres impulsando a la iglesia. Otro fenómeno inconcebible, porque todo el tiempo habían enseñado que las mujeres eran inferiores a los hombres. Y viene ahora Jesús y hace a los hombres y mujeres, entiende, iguales. Que dice Pablo mismo hablándole a los Gálatas, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De pronto todos los límites, las fronteras, las cosas son derribadas para presentar a un nuevo hombre sobre la faz de la tierra, redimido por la sangre de Jesús. Cuando a Policarpo lo llevan siglos después a Roma y lo quieren sacrificar a los leones para que se riesen de cómo el imperio romano mataba a los cristianos, le dijeron: Policarpo, tú te puedes salvar. Lo único que tienes que hacer es renunciar a Jesús. Y este viejito que no podía ni caminar se para y dice: tantos años que te he conocido y que yo he servido a Jesús, y ahora en mi plena vejez voy a negar al que me dio vida y me ha prometido vida eterna. Y todo el Coliseo de Roma vio como los leones venían para encima de Policarpo. Y a Policarpo le importó poco, porque él estaba vislumbrando algo mucho mayor, que era la redención que Jesús tenía para él. Miren, en Tesalónica la palabra de Dios nos dio a entender cómo es que perseguían a Pablo y lo persiguieron buscando, si fuese posible, matarlo. Lo prendieron, lo entregaron a cárceles, a hombres y a mujeres. Pablo mismo dice: yo le caí atrás a medio mundo, los agarré, los entregué a cárceles. Yo era enemigo de la iglesia. Y un día, cuando caminaba, un hombre estaba orando solito. Y cuando oraba, Dios le dijo que le iba a mandar a Saulo de Tarso a hablar con él. Mira, esto es como hablar con Dios y que se te aparezca el diablo. Me explico para que me entiendan. El hombre está hablando con Dios. Dios le habla. Pero en la respuesta que Dios le da, Dios no le explica a él por qué le está mandando a ese personaje llamado Saulo de Tarso. Y él dice: Señor, si ese es el que nos anda buscando para arrancarnos a todo el mundo preso, ese ha acabado con la iglesia. Y le dice: estate tranquilo, que tú verás lo domadito, entiende, que él va a venir a ti. Tú te vas a dar cuenta, entiendes, como ya yo lo he hecho, caminar derechito. Porque tú puedes caminar torcido todo lo que tú quieras, pero tú sabes qué va a hacer Dios con cada uno de nosotros. Nos va a enderezar. No vayas a pensar que a Dios le fue fácil enderezarme a mí, ¿entiendes? Pero a todos nos termina enderezando para la gloria de su nombre. Es Dios que hace la obra. Dice la Biblia en Hechos: así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Quiere decir que primero vinieron las mujeres. Dios invirtió el orden. La iglesia, entiende, la bendición más grande que tuvo fue la mujer elevada a dignidad. Una vez que la mujer es elevada a dignidad, los hombres que pensaban que mandaban
de pronto se dieron cuenta que había que escuchar a estas mujeres e ir a buscar al Dios que verdaderamente hacía todos estos milagros. Un centurión romano una vez se enamora de una cristiana y la cristiana le dice: lo siento mucho contigo, o te endereza o se acabó el cuento. ¿Por qué? Porque él estaba muy enamorado, era preciosa, tenía muchas cosas, estaba enamorado y le dijo: la única forma que hay esperanza para ti es si te conviertes a Jesús. No te conviertes a Jesús, no me vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar. Este hombre se convierte y deja las legiones romanas para servir a Dios. Jesucristo cambió el mundo del primer siglo y lo seguirá cambiando hasta el día que Él regrese en gloria. Esa primera visita de Pablo terminó en sufrimiento para el apóstol Pablo. Fue encarcelado y decidió en ese día, cuando lo iban a trancar, de pronto ya no era judío. O sí seguía siendo judío, no podía negar que él era judío, pero dijo: sí, pero es que yo también soy ciudadano romano. Porque en aquellos tiempos Asia Menor era territorio romano. Y así fue que él apeló a César. Y de pronto no lo podían tocar, porque la ley era que a un ciudadano romano nadie lo podía tocar. Oh, bendito sea Dios, que Dios sabe hacer las cosas. Fíjate que no mandó a nadie que no fuera un ciudadano romano. Sabía Dios lo que él estaba haciendo. Mire, en Macedonia las iglesias fueron llamadas al privilegio de creer en Cristo, pero también a sufrir por Cristo. Y Dios promete grandes recompensas para todos aquellos que tengan la fortaleza de espíritu para servir a Dios. Ustedes todos que me escuchan en el día de hoy aquí presentes y por la página del internet, ustedes la tienen facilito. Lo único que hay que decir a Jesús: Jesús perdona. Y ya están metidos en el programa de Dios. Mira lo fácil que es. ¿Se atreverán a seguir a Cristo los que me escuchan? ¿Será que habrá alguna persona que llegue a lo mejor a Chile, Argentina, España, a México, la voz mía, y de pronto diga: acepto a Jesús? Usted tiene que estar allí, porque cuando me meto en YouTube veo que sus países están viendo estos mensajes. ¿O serán cobardes y traicioneros al Hijo de Dios, rechazándolo y negándolo? Estemos todos en pie. Se van a ir hoy día para casa 10 minutos temprano. Dios me bendiga a toda la gente que nos siguen por las páginas de YouTube. La mano poderosa de Dios sea sobre todos ustedes y los poderes del infierno sean quebrantados de sus vidas para que se manifieste la grandeza del Espíritu de Dios.